aparecen en el Filogelos, que es un conjunto de chistes de esta época, de hacia el año 400, y los chistes que yo cuento en Bárbaros son chistes que se contaban en las calles de Roma. Bueno, hay niños pero cuéntanos, no se van a asustar. Tápale los oídos. En la novela, no. Que lean la novela, que lean la novela. En la novela se cuentan algunos, bueno, suelen ser chistes verdes en su mayoría, ¿no? El humor romano era un humor, pues lo que nosotros llamaríamos poco soez, básico, en fin. Bueno, pero esos chistes, quiero decir que están sacados directamente de chistes que se contaban de verdad. Este Rufio es el típico que se aprovecha de los inmigrantes para hacer negocio, en fin. Luego, la corrupción. El personaje, bueno, no voy a decir el nombre porque estoy desvelando una trama de la novela, pero hay personajes de la novela que representan la corrupción, no voy a decir los nombres, dentro del Estado, que era algo frecuente y común, ¿no? El tema de los judíos, es decir, estoy dando unas pinceladas para acabar de la trama literaria, ¿no? El tema de los judíos aparece con personajes como Selomo a través de la alquimia. La alquimia, pese a que tiene muy mala fama por el tema de estas novelas mistéricas, que la ponen como brujería, pero no. Sí, pero no, efectivamente. La alquimia viene del griego kemia, que eran unos textos de los cuales se nos han conservado algunos fragmentos. Por ejemplo, todos los que os guste la cocina, pues esto de cocer al baño María viene precisamente de esta María la egipcia, que era María de Alejandría, que era la famosa alquimista. Esta María publicó varios textos de los cuales solo nos quedan fragmentos transmitidos posteriormente, ¿no? Esta idea de la alquimia ya existía en esta época, sobre todo a través no solo del judaísmo, pero también del judaísmo. Y me permite tocar con el lector el tema del judaísmo. El judaísmo, los judíos, habían sido respetados en Roma fundamentalmente por la antigüedad de su religión. En Roma lo que solía hacer era que cuestiones que eran muy antiguas, si no les planteaba mayores problemas, porque claro, cuando los judíos plantearon problemas a Roma, en fin, llegaron allí las legiones con Tito y arrasaron Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Quiero decir que cuando realmente era un problema, Roma pegaba el pisotón, ¿no? Pero si no daban mucha guerra, los dejaban estar. Todo empezó a cambiar ahora, en la época de la novela, es decir, en el momento en el cual hay una religión dominante en el imperio, ya no es un imperio politeísta, se ha convertido en un imperio monoteísta y todas las religiones colaterales interesa enterrarlas. Y es cuando empieza a haber leyes, en la época en la que Dago y Endis están en Roma, por citar los personajes de la novela, antijudaicas. Empieza, en cierto modo, el antijudaísmo occidental. Importante. Volveré sobre esto dentro de un ratito cuando hagamos un epílogo de 5 minutos en la sala de España Visible. Ojo, porque vienen curvas, es decir, es el origen del antijudaísmo posterior. En cuanto al saqueo de la ciudad, pues ya digo, nos recuerda al 11S, os lo decía en el café. Esto no significa, me gustaría dejarlo claro, no significa que yo diga que el saqueo de Roma es como el 11S, no exactamente, pero sí que nos permite una comparación en esta idea que os decía antes, ¿no? En la cafetería, ese sentimiento de vulnerabilidad de la gran potencia en su propio corazón. Claro, la potencia puede reaccionar de muchas maneras. En el caso de los Estados Unidos de América, pues sabemos cómo reaccionó. En el caso del Imperio Romano, va a reaccionar con una división interna. Lo cual, dicho sea de paso, mientras os estoy mirando, me estoy acordando de otras catástrofes o de otros ataques similares, incluso en nuestro país, que también generaron división. Esto es muy curioso, es que mientras lo estoy contando me estoy dando cuenta. El 11M en España, si seguisteis las noticias políticas, generó mucha división porque hay distintas versiones, etcétera, etcétera. Entonces, parece como que si tú te asocias a una versión, tienes que ser de una determinada tendencia política y si no, tienes que ser de la otra, ¿no? Mutatis mutandis, más o menos, es lo que pasa en Roma, es que es lo mismo. Mientras estoy hablando me estoy dando cuenta, es lo mismo. Cuando se produce el saqueo de este paisanín tan buenorro, ¿no? Que dicen mis alumnas, ¿no? Que he puesto en la novela, la portada
Así que está más bárbaro. Sí, sí, está bárbaro. Sí, sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Por cierto, hablando de la descripción física, en esto las Pero fuentes... era rubio. Bueno, pero no Pero tiene yo no por se qué lo ser había dado necesariamente Baldwin. Ah, rubio, Puede que ser otro. moreno, la verdad. Las descripciones físicas se suelen repetir en los textos, entonces no estamos seguros hasta qué punto son descripciones físicas o son meros clichés. Pero prácticamente todas las fuentes suelen insistir en que eran rubios, de ojos azules, altos. Les llamaba mucho la atención a los romanos lo mal que vestían, lo mal que olían y lo borrachos que eran. Se los identificaba sobre todo porque eran rubios. Claro, pero y por las barbas. Ahora De sí, hecho, porque cuando estaban en el circo todo el mundo lo mira claro, porque era exacto. rubio. Exacto. Entonces, bueno, pero no sabemos hasta qué punto esto también tiene bastante cliché, porque entre estos grupos bárbaros había de todo. Había griegos, había romanos, había hunos, alanos. En Roma, en este mes de agosto de 410,